Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa. Espero que se encuentren muy bien y que después de este programa se encuentren aún mejor, porque a través de las reflexiones nos vamos a dar cuenta que con una buena actitud se puede ser más feliz que con una mala actitud. Con reflexión, con inteligencia, con sabiduría, el hombre puede gozar más de este mundo que con necedad, con imprudencia y por supuesto con malas decisiones. Antes que otra cosa, les recuerdo que tú nunca estás solo, porque de una o de otra manera Dios siempre está en tu camino. Y en esta ocasión, o por lo menos en este momento, puede estar hablándonos a través de estas sencillas reflexiones que escribió alguien, que cuenta alguien, pero que a cada quien le llegan en un eco muy particular. Porque aunque sea una misma historia, cada gente la ve desde su punto de vista y se la adapta de acuerdo a sus propias circunstancias. Hoy vamos a comenzar con esta primera historia que se llama Los aspirantes a monjes. Y se trata de ¿estamos o no estamos preparados para la vida? En un monasterio budista, dos discípulos destacaban por su brillante inteligencia, aunque eran diferentes el uno del otro. El primero insistía al abad que le dejara salir de la abadía para ver el mundo. En cambio, el otro disfrutaba la vida monástica y aunque también le atraía a conocer el mundo, no lo inquietaba. Un día, el abad les anunció que había llegado el momento de ponerlos a prueba, de modo que viajarían por el mundo durante todo un año. Al día siguiente, al amanecer, abandonaron el templo. Un año después, cuando los aspirantes regresaron al monasterio, el abad los llamó para examinarlos, saber de sus experiencias y lo que habían descubierto en el mundo laico. El primer joven alumno que ansiaba conocer el mundo material dijo: «La sociedad está llena de tentaciones. Es casi imposible meditar allá afuera. Para practicar el Zen no existe mejor lugar que el monasterio». El otro, por el contrario, dijo: «Salvo algunos aspectos menores, no encontré gran diferencia a la hora de meditar y practicar el Zen en el mundo exterior. A mi parecer, quedarme en el templo o vivir en la sociedad me resulta igual». Tras haberlos escuchado, el abad les dio a conocer su decisión. Al segundo aspirante le concedió la autorización para que pudiera salir ya investido como monje. En cambio, al primero le dijo: «Será mejor que te quedes aquí durante un tiempo porque todavía no estás preparado». Reflexión: cuando domines tus debilidades y tentaciones, será una señal de haber alcanzado la madurez. Esta historia la podemos aplicar a muchas cosas, como por ejemplo, a dos amigas que van a un centro comercial, y mientras una cae en la tentación de comprar y comprar y comprar y comprar, la otra, aunque tiene deseos de comprar, ve su tarjeta, ve su estado de cuenta, ve si le alcanza o no, y aunque tiene la tentación, no se deja llevar por ella. Creo que el problema no es estar en el mundo o no. El problema es saber vencer las tentaciones. Es como si dos personas alcohólicas pasan por una vinatería. Aquella que
no ha aprendido a dominar la tentación, va a entrar inmediatamente a comprar alguna botella. En cambio, el segundo, aunque tenga la tentación, va a decir, no es conveniente, no es correcto, esto me hace daño, y sigue de frente. Por lo tanto, no es el mundo la amenaza. No son las tentaciones las importantes, sino lo más importante es cómo enfrentamos las tentaciones. Por esta razón yo creo que el Evangelio nos habla de que Cristo también tuvo tentaciones, para decirnos hay una gran diferencia en cuando una persona fuerte, sabia, prudente, decidida, tiene una tentación, a cuando una persona que no tiene voluntad, que no es sabia, que es necia, que se deja llevar por cualquier capricho, tiene una tentación. Así que yo te preguntaría a ti, ¿a cuál de los dos monjes te pareces tú? ¿Aquel que necesita estar encerrado para no caer en la tentación, o aquel que, independientemente de si está en el convento tibetano o sale al mundo, sabe lo que es correcto y puede actuar en consecuencia? Vamos con nuestra siguiente historia. Se llama Los náufragos rusos y nos habla del carácter y la actitud como norma de vida. A mediados de la década de los 80, en la ahora extinta Unión Soviética, una tempestad se llevó de las costas de la isla Kuriles una embarcación tripulada por 4 soldados. Convertidos en náufragos y tras estar a la deriva durante 49 días sobre las olas del Océano Pacífico, Azyat, Siganshin, Filip Povlavsky, Anatoly Kryushkovsky e Iván Fedotov fueron rescatados y trasladados a San Francisco, California. La actitud, carácter y sencillez de estos camaradas rusos resultó sorprendente, heroica y enigmática. La entrevista realizada en aquel entonces por un periodista nos explica el porqué. En circunstancias como las suyas, uno puede perder la compostura, volverse loco, convertirse en una fiera. Seguramente ustedes discutieron más de una vez. Quizá incluso se pelearon por el último trozo de pan o por el último trago de agua, inquirió el reportero. No. Durante los 49 días, ningún miembro de la tripulación se dijo uno al otro ni una palabra dura, contestó Siganshin. Cuando se iba a agotar el agua dulce, cada uno recibía medio jarro al día y nadie tomó un trago más. Únicamente cuando celebramos el cumpleaños de Khrushchevsky, le propusimos doble ración de agua, pero él se negó. Pero, ¿en ese infierno se acordaron del cumpleaños de un camarada? Esto suena a inenarrable. ¿No pensaron ustedes en la muerte, Mr. Siganshin? No. Pensábamos que éramos demasiado jóvenes para rendirnos fácilmente, contestó Siganshin. ¿A qué se dedicaban ustedes para acortar los largos días? Por ejemplo, usted, Mr. Povlavsky. Afilábamos los anzuelos de pescar, cortábamos los cebos artificiales de un enlatado, destrenzamos una maroma y torcimos los sedales, contestó el interpelado. El camarada Siganshin se dedicó a reparar la lámpara de señales. Yo a veces leía en voz alta un libro, dijo. ¿Cómo se titulaba ese libro? Martín Eden, de Jack London. Esto suena inenarrable, insistió el periodista. A veces Filip tocaba la armónica y nosotros cantábamos, dijo Fedotov. Muéstreme esa armónica histórica. Por desgracia, nos la comimos. ¿Qué? ¿Cómo que se la comieron?, exclamó con asombro el periodista. Muy sencillo, dijo Fedotov. La armónica tenía partes de cuero. Las arrancamos, las partimos en trozo y las cocimos en agua de mar. El cuero resultó ser de cordero. Bromeábamos diciendo que teníamos 2 clases de carne. De primera, el cuero de la armónica, y de segunda clase, el cuero de las botas. ¿Y tenían ustedes aún energía para bromear?, preguntó incrédulo el periodista. Esto es totalmente incomprensible. ¿Saben ustedes qué clase de hombres son? Nos consideramos simples ciudadanos soviéticos.
comunes y corrientes, se apresuraron a contestar. Reflexión. Valores como el carácter y entusiasmo, convicción y espíritu de grupo hacen la diferencia entre vencer o morir. Esta historia me hace pensar en personas, concretamente 2 personas que no están en una embarcación. Están en una misma casa y son pareja, pero lamentablemente no tienen convicción, no tienen espíritu de grupo, no tienen un carácter. ¿Y qué es lo que sucede? Que terminan haciendo que su relación se convierta en una barca que se hunde. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. No le cambies. El Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Un programa para encontrar la meta. En tu camino. ¿Ves qué rápido volvimos? Sigamos escuchando estos cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros. A lo largo de la historia, seguramente ustedes como yo, queridos amigos, hemos tenido personas que nos han acompañado en los momentos difíciles y en los momentos alegres. Y hay personas que lamentablemente únicamente han estado con nosotros cuando todo marchaba bien. Por eso, en honor de los que han estado siempre cerca de nosotros y para recordar también nosotros el compromiso de ser verdaderos amigos, compañeros fieles, les voy a contar esta reflexión que se llama El ejemplo de los gorriones. Hay una diferencia abismal entre los gorriones y el resto de los pájaros. Muchas aves como las golondrinas y las ocas son como señoritas de primer mundo. Vienen cuando todo está precioso, el campo, las flores, los frutos, pero apenas se anuncia el frío, nos dejan y se van a tierras más calientes. En cambio, los gorriones se quedan al pie del cañón. No tienen miedo al frío ni a la nieve. Escarban debajo del hielo para encontrar algo que comer y se cobijan en cualquier agujero. Son fieles. No se van. Están siempre con nosotros, pase lo que pase. Hacen siempre su mejor esfuerzo. Su carácter es el que los saca adelante. Y además, nunca soportan estar encerrados en una jaula como los canarios. Ellos conocen aquella sentencia de que, aunque la jaula sea de oro, siempre es una jaula. Aman, pero aman con libertad y lealtad. Reflexión. Es en los mares encrespados donde se forman los buenos marineros. Seamos, pues, como los gorriones. Y si les parece, vamos con la siguiente historia que se llama La tropa del general, y trata de hablarnos de el carácter y la valentía como símbolos. En plena Segunda Guerra Mundial, dentro del campamento de las fuerzas norteamericanas del general Patton, en campaña por el centro de Europa, uno de los soldados, al ver llegar a sus compañeros, unos muertos y otros heridos y sangrando, cayó en un estado de crisis nerviosa y al ser dominado por el miedo, empezó a llorar. Entonces, el general George Patton lo tomó fuertemente del brazo y, para sorpresa de todos, en vez de consolarlo,
le abofeteó repetidas veces hasta hacerlo reaccionar. Momentos después del incidente, el mismo general Patton, quien había tomado fama por su carácter y mesura, lo explicaría así: no puedo permitir que en mi tropa entre el pánico. Lo último que puede perder un soldado es el valor. Si dejo que estos actos, por miedo o por indisciplina, proliferen, perderemos la guerra. Reflexión. El honor, el valor y la lealtad son los más altos valores de un soldado o de un oficial militar, y yo diría que también de cualquier ciudadano. La siguiente historia nos enseña que es más importante la reflexión y la sabiduría que la fuerza bruta. Se llama El acero y el fuego. Había una vez una barra de acero cuya aleación le daba características especiales de resistencia y dureza. Sucedió entonces que el hacha, la sierra, el martillo y el fuego intentaron destruirla. «¡Yo la dominaré!», dijo el hacha, dejándose caer pesadamente sobre la pieza de metal una y otra vez, pero lo único que consiguió fue quedarse sin filo. «¡Déjame a mí!», dijo entonces la sierra, aferrándose al acero y moviéndose estruendosamente hacia adelante y hacia atrás. Pero lo único que ganó fue quedarse ridículamente sin dientes. «¡Es mi turno!», exclamó el martillo. «Yo sé en qué fallaron ustedes. Véanme y lo descubrirán». Y se precipitó en un fuerte golpe contra la pieza de acero, con lo único que logró fue descabezarse sin que en el metal apareciera siquiera un rasguño. «¿Podré hacerlo?», se preguntó en voz alta el fuego. «Ni siquiera lo intentes», le contestaron con desgano, mala fe y pesimismo sus compañeros. «¿Acaso crees que si nosotros no pudimos, tú lograrás algo?». No obstante, el fuego, convertido en una enorme flama, se colocó debajo de la barra de acero, abrazándola con su intenso calor, y no la soltó hasta haberla fundido. Reflexión. El carácter, la inteligencia y la astucia prevalecen, siempre dominarán y ganarán a la fuerza bruta. Esta reflexión me hace pensar en muchas cosas, pero la primera que me llega a la mente es cómo ha cambiado la educación, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. ¿Se acuerdan que durante una época, cuando el hijo se portaba mal, cuando había que corregirlo, cuando desobedecía, cuando no hacía lo que le pedían los papás, ¿qué se hacía? Corregirlo con fuerza bruta. Muchas personas recuerdan los varazos con varita de membrillo que les daban en las pantorrillas, o el cinturonazo, o la chancla voladora, o la cuchara de madera con la que se preparaba el mole, o en la escuela con el borrador que volaba, o bien con esos compases de madera que también servían para golpear, o qué tal los jalones de patillas u otras cosas semejantes. Yo no sé si todos los niños que recibimos o recibieron este tipo de situaciones aprendimos la lección o simplemente sentimos dolor. Yo creo que en un sentido las cosas han mejorado. A veces lo que ha pasado en nuestro tiempo también es que a los papás les falta disciplina porque prometen te voy a castigar quitándote el iPhone o lo que sea y no se lo quitan. Amenazan, pero no cumplen con la amenaza, o bien hacen que la persona tenga un castigo y después se lo levantan rápidamente. Como que falta disciplina, como que falta constancia en la educación, y esto hace que no siempre crezcan de la mejor manera los hijos. Pero ciertamente la fuerza bruta, los golpes, no son mejores que la reflexión, que la educación, que la sabiduría. Y vamos con nuestra siguiente historia. Se llama La piel de tigre, y nos habla de el falso y el verdadero tigre.
Era un cordero que tenía un enorme miedo a los lobos y no podía vivir ni estar tranquilo mientras no encontrara un medio de protegerse de ellos. El miedo lo paralizaba. Un día consiguió la piel de un tigre y se cubrió con ella. Ahora se sentía seguro y comenzó a andar con paso firme y a pastar sin preocupación en los verdes campos. Tiempo después, mientras pastaba, vio a un lobo de lejos que se fue acercando a él y entonces se puso a temblar como una hoja de árbol. ¿Qué pasó? Se le olvidó que llevaba la piel de tigre. Su subconsciente lo traicionó y emprendió la huida. Días después, el cordero creyó haber aprendido la lección. Insistió en el mismo truco de ponerse la piel de tigre para librarse del acoso de los lobos. Llegado el momento, al estar pastando en la pradera, se presentaron los lobos y al irse acercando al tigre, descubrieron el truco. Le quitaron la piel que usaba como disfraz y lo mataron sin piedad. Pronto, en la comarca se corrió el rumor de que los tigres se habían vuelto timoratos y débiles, y que los lobos podían dominarlos y hasta matarlos. Cuando el falso rumor llegó a oídos de la manada de los verdaderos tigres, estos, enfurecidos, solo esperaron una oportunidad para demostrar que eran unos tigres con corazón y piel de verdad. Pronto llegó la oportunidad y la aprovecharon. Al encontrarse a la manada de lobos, la despedazaron y el prestigio y respeto de los tigres quedó restablecido. A partir de ese día, todo volvió a la normalidad. Reflexión. Tu prestigio se construye día a día y con mucho esfuerzo, pero se puede perder en tan solo un instante. Y vamos con la última historia de este bloque que se llama La tormenta y la vida. La sesión de entrenamiento en aquel salón oriental había terminado, y cuando los alumnos se disponían a abandonar el salón, justo antes de abrir la puerta que los conduciría de regreso a sus respectivos hogares, empezó una fuerte lluvia acompañada de rayos, truenos y relámpagos. Los jóvenes, indecisos y asustados, no se atrevieron a salir y, arremolinados frente al ventanal, contemplaban el fenómeno, sintiéndose seguros y protegidos y esperando, a la vez, a que pasara la tormenta. Fue entonces que el maestro, observando lo acontecido, les preguntó: «Jóvenes, ¿qué están esperando?» «Hay mal tiempo allá afuera», contestaron. Entonces el maestro los llamó, y una vez que se sentaron a su alrededor, improvisó la siguiente sesión. «Los veo sorprendidos y asustados ante la fuerte tormenta que tenemos afuera. Pero quiero decirles que si no se deciden a salir por temor a mojarse y enfrentar las inclemencias de la naturaleza, poco o nada lograrán en su vida. La lluvia y la tormenta eléctrica representan las adversidades y peligros que ustedes encontrarán en su vida diaria. Hay que enfrentarlos con seguridad y dignidad, aun a sabiendas que nos mojaremos, y tal vez hasta tropecemos, pero habrá que levantarse y seguir. Sepan ustedes que no siempre se podrá caminar sobre una alfombra y bajo un sol protector». Reflexión. Las inclemencias de la vida fortalecen nuestro carácter. Evitemos amilanarnos y aprendamos a ganar sin agrandarnos. Regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Señor, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Es una alegría para nosotros y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuestan las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlos sinceramente. A través nuestro has hecho surgir vida. Desde toda la eternidad tú los conocías y amabas. Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más buenos. En ocasiones es tan difícil comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos tú, Padre bueno, por los méritos de Jesús tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y nosotros continuamos con historias que nos ayudan a reflexionar. ¿Cuántas veces iniciamos un proyecto y lo dejamos a medias? ¿Cuántas veces vamos al gimnasio, nos inscribimos y dejamos de ir? ¿O a un curso de idiomas? ¿O un curso de cocina? En fin, qué fácil es iniciar los proyectos y qué difícil concluirlos. Quizás por esto, a quienes son capaces de llegar a una meta se les puede llamar héroes, campeones o incluso santos. Nuestra siguiente historia se llama El Puente del Orgullo y es una historia de carácter, amor propio y compromiso. Pocos conocen la historia del puente de Brooklyn que une a Manhattan con Brooklyn mismo. Su construcción se remonta a la última década del siglo XIX. Muchos lo consideran un milagro de la ingeniería, pero es más bien un milagro del hombre y de su afán de salirse con la suya. La idea de este puente espectacular fue concebida por el ingeniero John Roebling. Nadie creyó en su proyecto, con excepción de su hijo Washington, quien se le unió para luchar y conseguir recursos financieros. Con gran entusiasmo y energía, empezaron a construir el puente de sus sueños. La obra llevaba escasos meses de avance cuando un accidente trágico mató en la propia obra a John y dañó severamente a su hijo, postrándolo en una silla y con lesiones cerebrales. Todos creyeron que el proyecto se cancelaría, pero no fue así. Su hijo, a pesar de que ante estas circunstancias quedaba fuera de cualquier responsabilidad, no se resignó, e impulsado por su amor propio y como si fuera una promesa post-mortem a su padre, sacó las agallas y logró, con la ayuda de otros ingenieros y aún postrado, seguir coordinando la dirección y ejecución de la obra. Washington no podía hablar ni caminar. Solo mediante un código de comunicación y manteniendo la lucidez de su mente, pudo terminar la obra 13 años después. Seguramente su padre desde el cielo fue la persona que más celebró este suceso. El entusiasmo, el coraje, el amor propio y el deber lograron lo que parecía poco menos que imposible. Reflexión. Las agallas, la voluntad y el carácter son virtudes que no se compran en el mercado. Se desarrollan especialmente con la ayuda de Dios. ¿Qué es un puente? Un puente es un elemento que une dos situaciones, dos orillas, dos espacios. Hay puentes físicos y puentes también no físicos. Por ejemplo, el diálogo es un puente. Cuando no dialogamos, solamente queremos imponer, no hay un puente de comunicación. Cuando no tenemos misericordia, no hay un puente también con el más desvalido, con el más necesitado. Cuando nos encerramos en nuestra terquedad, no hacemos un puente hacia la sabiduría. Pero también cuando comenzamos solamente un proyecto, eso es estar en una parte del puente, pero no lo concluimos, no estamos del otro lado del puente
pues simple y sencillamente no hay puente. Y nuestra siguiente historia nos puede hablar también de que podemos hacer puentes hacia la muerte. Sí, esta historia se llama Una segunda oportunidad. Hace algunos años, en mitad de la noche, tuve un infarto. Mi esposa me llevó al hospital donde se me mantuvo en terapia intensiva hasta que lograron estabilizarme. Después de varias horas de angustia, parecía que todo iba bien, aunque algo dentro de mí no lo consideraba así. La tarde siguiente, recibí la visita de mi médico familiar. Tras preguntarme cómo me sentía, dijo que quería hablarme en privado y que requería de toda mi atención. Doctor, le dije a mi amigo, nunca tendrás mejor oportunidad que esta para disponer de toda mi atención. No pareció impresionado y con tono serio y severo comenzó a hablarme diciendo: cada año vienes a verme para que te haga un examen médico general y cada año te indico que necesitas reducir 10 o 12 kilogramos de peso y dejar de fumar. Cada año me prometes hacerlo, pero no lo cumples. Pues bien, lo que quiero decirte, continuó, es que si no dejas de fumar y reduces tu peso 10 kilos, vendrá un segundo infarto y esta vez tu corazón no responderá y morirás. Como respuesta, solo alcancé a decir, oh. Realmente me sentí impactado. La vida me brindaba una segunda oportunidad. El doctor no hablaba de estadísticas, sino que me señalaba con el dedo. No hablaba de que alguna persona de mi edad, situación y demás pudiera tener este problema. No, hablaba de mí. Sí, de mí. Reflexión. ¿Por qué necesitamos llegar a extremos donde nuestra vida está en peligro para producir un cambio positivo en ella? Alguien dirá, padre, me mandó una indirecta, porque cada vez que me hago análisis de sangre, ahí está alto mi colesterol, mis triglicéridos, mi sobrepeso, a veces me sofoco, padre, el alcohol me está acabando. Bueno, yo solamente les digo, cuando se pierde la vida, no hay forma de recuperarla, ¿eh? Cuando viene un paro cardíaco, ya es un aviso muy fuerte, pero necesitamos que venga un paro cardíaco para valorar este corazón que palpita maravillosamente, estos pulmones que pueden respirar, este aparato circulatorio que necesita estar limpio. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que valorar y tratar con mucho respeto a nuestro cuerpo, porque es curioso que a veces tratamos con más respeto el balón de fútbol, el automóvil, el teléfono, que son cosas que no tienen vida, que son cosas que pueden tener un precio y en cambio la vida del ser humano, tu vida, mi vida, no tienen precio. Y a propósito de esto, quisiera unir el cuento anterior con el que sigue para que te imagines en primer lugar a tus papás en el momento en que tú naciste. Cuánto cuidado, cuánta atención te pusieron precisamente porque sabían que era una vida nueva que si no se cuida, se puede lamentablemente terminar. Cuánto cariño en aquel pañalito, en aquel biberón, en aquella cobijita, en la vacuna, en esto y en lo otro. ¿Por qué? Porque querían que tu vida y tu cuerpo estuvieran de la mejor manera. Lamentablemente ya cuando papá y mamá no están, bueno, parece que uno ya deja de apapacharse, deja de cuidarse, deja de cumplir con determinados protocolos y por eso hay tanta gente que envejece más pronto o que se va más pronto. Me ha tocado conocer a parejas donde si la esposa no cuida al esposo, si la esposa no está duro y duro, ve al médico, tómate este medicamento, tómate esta vitamina, el hombre no lo hace, como si necesitara de una mamá para poder cuidar su cuerpo.
Y no les digo de aquellos jóvenes que también, si no fuera por la mamá, no tendrían cuidado cuando hacen deporte y muchas otras cosas más. Y es que el cuidado que necesita nuestro cuerpo no es únicamente cuando somos bebés, sino cuando somos niños, adolescentes, jóvenes y ancianos, un trabajo constante. Y precisamente este es el tema del siguiente cuento y de otros más, la perseverancia, la constancia para poder obtener el éxito y los logros que deseamos. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. No le cambies, el Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca. No olvides anotar a tus difuntos en las misas gregorianas del mes de noviembre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Anota a tus difuntos para pedir por ellos durante todo el mes de noviembre. Pide informes al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. No olvides anotar a tus difuntos a más tardar 2 días antes de que termine el mes de octubre. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a escuchar el cuento El bambú japonés. Los que conocen acerca de la siembra y del cultivo de la tierra saben que no se pone la semilla, se riega el agua y luego uno se sienta a esperar para recoger el fruto, todo en un mismo día. Tampoco podemos pararnos frente a la semilla y gritarle con toda nuestra fuerza: ¡Vamos! ¡Crece! ¡Crece! El gritarle a la semilla es una forma poco eficaz de cultivar la tierra. Primero hay que abonarla, luego sembrar buena semilla y después regarla regularmente. Y aunque muchas veces parezca que no está pasando nada, no podemos renunciar a este proceso. Pero lo más sorprendente es lo que sucede con el bambú japonés. Cuando uno pone la semilla, la abona y la riega constantemente, vemos que en los primeros meses no hay cambio alguno, y durante el primer año no sucede nada apreciable. Igual pasa durante el segundo año y el tercero. Es más, durante los primeros 6 años no se ve que pase algo con esa semilla. Pero lo inesperado ocurre durante el 7º año, en donde, en un lapso de tan solo 6 semanas, esta planta de bambú crece más de 30 metros. La pregunta es, ¿le tomó a esta planta solo 6 semanas para crecer o le tomó 7 años y 6 semanas? Durante estos 7 años, el bambú estaba desarrollando un complejo sistema de raíces que pudiera sostener el crecimiento masivo que iba a experimentar. Reflexión. El éxito solo llega a aquellos que perseveran, son pacientes y saben esperar. El éxito requiere tiempo, es un largo proceso. Y esto es algo que especialmente se le tiene que enseñar a los niños, porque los niños están acostumbrados, especialmente en la sociedad actual, que todo se debe de obtener rápido y fácilmente. Hay que decirle no. Mira, por ejemplo, si tu papá es licenciado, tu papá tuvo que estar como ese bambú, en las raíces. Tuvo que ir a la preprimaria, al kinder, a la primaria, a la secundaria, la preparatoria, inscribirse a la universidad y solamente hasta después de haber hecho crecer sus raíces pudo obtener ese título que le permite tener no solamente un reconocimiento como un profesionista, sino también un buen trabajo. Las relaciones personales también tienen que pasar por este mismo proceso. En nuestro tiempo también muchas personas quieren ya que los niños tengan novia, que le den un beso a la niña y que incluso hablen de matrimonio.
que los niños hablen de desamores y de amores. ¿Cómo me llama a mí la atención estos programas donde supuestamente hay concursos para que los niños canten? ¿Pero qué tipo de canciones les ponen? Canciones de noviazgo, canciones de desengaño y de muchas cosas más, como si no hubiera canciones especialmente hechas para los niños. Las niñas por eso quizás quieren ya estar vestidas como la mamá, peinadas como la mamá y pintadas, por supuesto, en uñas y cara como la mamá. Creo que cada etapa tiene que ser tomada en cuenta y decirle al niño, mira, tú no puedes tener todo lo que papá tiene. No puedes tener un escritorio, no puedes tener un trabajo, no puedes tener un compromiso, porque todo tiene etapas y hay que vivir cada etapa de la mejor manera. Por eso yo creo que hay tantos adultos que ya siendo adultos ahora quieren regresarse a cuando eran niños y jugar con el trenecito y jugar a cositas que solamente son buenas para los niños. Cada etapa, cada momento, cada día tiene su tiempo y no tenemos por qué exigirle a la planta que crezca rápidamente, a la semilla que crezca rápidamente, ni tampoco podemos pensar que a los niños les podemos exigir igual que a un adulto, o creer que esto es correcto. Pero para entender esto, tenemos que entender también el valor de la paciencia, saber esperar. Así que, jóvenes, no quieran ser adultos, no quieran tener aquellos logros que quizás sus padres o algunos adultos tienen, que han sido hechos a base de trabajo, esfuerzo, pero también del tiempo. Y hablando de tiempo y de paciencia, me viene a la mente este trabajo admirable de los alcohólicos anónimos. Ustedes saben, amigos y amigas, que una persona alcohólica es aquella que no puede tomar ni siquiera un poquito de alcohol. ¿Por qué? Porque si lo hace, se desencadena en él o en ella una reacción que le hace seguir tomando y tomando y tomando sin poder parar. Por esto es una adicción y es un problema que requiere mucho cuidado. Pero lo que yo admiro de los alcohólicos anónimos es que ellos dicen, solo por hoy no voy a beber. Fíjense, esta frase de pensar solamente por hoy hace que las cosas que pudieran ser demasiado largas se hagan más fáciles de llevar. Por ejemplo, imagínense un alcohólico que tenga 18 años y que vaya a vivir 88 años de vida. Imagínense lo que es pensar, voy a dejar de beber 70 años. ¡Ah, caray! Esto como que es un peso que a veces hasta el cerebro dice, no vas a poder, es demasiado. En cambio, cuando uno se pone en la mente solo por hoy, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es la meta? Un solo día. Es mucho más fácil cumplir una meta que dura 24 horas que una meta que dura 70 años. Por eso las personas que tienen esta metodología, voy a leer solo por hoy y mañana voy a leer solo por hoy la Biblia, un libro, etc., ¿qué sucede? Bueno, terminan leyendo muchísimos libros. Aquellas personas que dicen, solo por hoy voy a aprender 3 palabras en inglés, o una sola palabra. ¿Qué es lo que hacen? Terminan aprendiendo muchas palabras. En cambio, si alguien se pone en la mente, ¡ay, qué difícil aprender el inglés! Son 3 años, son 4, son 5, no lo van a lograr. Siempre es mucho más fácil cuando nuestra mente entiende que las cosas no son tan complicadas para poderlas realizar. Y esto precisamente le pasó a una gallinita. No era alcohólica la gallinita, pero el cuento se llama La gallinita de la granja. En una granja de animales de aquel lejano poblado, todos los miembros de la comunidad se reunieron en su asamblea anual de producción. Durante la sesión, el presidente de la asamblea fue diciéndole a cada miembro cuáles serían los objetivos a cumplir durante el siguiente año. Así, de esa manera le dijo al pato, al cerdo, al borrego y a la vaca lo que deberían hacer como parte de sus tareas durante el ciclo que iniciaba. Luego continuó con los demás. Al tocarle el turno a la gallina, le dijo, a usted, doña gallina,
la meta a cumplir será de 365 huevos. ¿Tantos?, exclamó la gallina sorprendida. Eso es una barbaridad. Son muchos huevos. Entonces el presidente, reflexionando, le dijo: bien, pongámonos de acuerdo. ¿Qué te parece si pones solo un huevo cada día? Entonces la gallinita, mostrándose contenta, contestó: bueno, eso cambia las cosas. Si es así, pongo un huevo diario y, si puedo, hasta 2. Bueno, esta es una historia que nos recuerda que una meta diaria y constante hace milagros. Una misma meta, según sea planteada, puede motivarnos o desalentarnos. Las metas parciales siempre nos llevan a la misma cima. En cambio, ponerse cargas difíciles son cosas que hacen que ni siquiera empecemos con el reto. Seamos como la gallina. No pensemos en los 365 huevos del año, sino pensemos en ese huevo que para nosotros sería una palabra, una actitud de servicio, una oración, un aprendizaje, un saludo cordial, un perdón, una oración cada día. Amigas, amigos, me despido de ustedes y les recuerdo como siempre que tú nunca estás solo, porque de alguna manera Dios siempre está en tu camino. Que Dios les bendiga. Sé que te gustó el programa, porque has descubierto que esas breves narraciones también encierran mensajes muy importantes. Por eso te recuerdo que mañana el Padre José te espera con más cuentos para reflexionar. En tu camino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.